Cultivando el medio ambiente, un podcast de Sigfito para sembrar conciencia y cuidar la tierra. ¿Recuerdas cómo rugía el volcán Cumbre Vieja, el de La Palma, durante su erupción? Tiempo después de que dejara de lanzar lava, ¿qué daños y otras consecuencias siguen preocupando a los productores de plátano afectados? Hola, ¿qué tal estás? Soy Elisa Plúmez, periodista agroalimentaria. Y en este 7º episodio de Cultivando el Medio Ambiente viajamos hasta las Islas Canarias, en concreto hasta la isla de La Palma, con el objetivo de no olvidar a los agricultores perjudicados por el volcán y de paso conocer el cultivo más emblemático de las Islas Afortunadas, el plátano. El Cumbre Vieja, volcán de la isla de La Palma, comenzó a rugir el 19 de septiembre de 2021 y durante 85 días, hasta el 13 de diciembre del mismo año, no paró de escupir el magma de su interior. Las coladas de la lava llegaron hasta el mar, destruyendo a su paso más de 1.600 edificios y cubriendo más de 1.200 hectáreas de superficie, de las que casi 400 eran fincas de cultivo. Aunque entre las explotaciones agrícolas sepultadas hay fincas de hortícolas, de aguacate o de vid, las más numerosas, sin duda, han sido las de plátano, uno de los cultivos más significativos para la isla. Uno de los grandes problemas que hay ahora mismo es digamos, de dónde sale el dinero para cada una de las ayudas posibles, porque es una situación totalmente nueva. Estas son las palabras de Javier López Cepero, doctor ingeniero agrónomo por la Universidad de La Laguna y técnico del Grupo Regional de Cooperativas Plataneras de Canarias, COPLACA, una cooperativa de segundo grado que integra a 15 cooperativas de primer grado. De la mano de Javier López Cepero, vamos a aproximarnos a la realidad de las fincas plataneras cuando se publica este podcast, en mayo de 2022. Y comenzamos por el principio. Meses después de que finalizara la erupción del Cumbre Vieja, ¿ya se han computado los daños que ha causado el volcán en el sector platanero? O sea, sabemos la superficie platanera cubierta por la lava, que han sido 200 hectáreas. Entonces, bueno, hay una estimación que se ha hecho desde el Gobierno de Canarias para estimar los daños. Se ha considerado un rendimiento de 5 kilos por metro cuadrado. Entonces, bueno, en base a eso podemos más o menos llegar a un cálculo. En cuanto a daños económicos, también se ha utilizado el precio que paga Agroseguro cuando hay un siniestro, que son 55 céntimos por kilo. Bueno, entonces se podría hacer una estimación global tanto en kilos como en euros. Lo que pasa es que hay varios tipos de daños. O sea, hay un daño, evidentemente, que es las fincas que han quedado sepultadas por la lava, que esas fincas ya no existen. Pero luego ha habido una serie de daños colaterales que podremos hablar más adelante si quieres, que son aquellas fincas que están situadas tanto en el entorno del volcán, por decirlo así, que no han sido cubiertas por la lava, pero sí han sido muy afectadas por la ceniza, por las emisiones de ceniza de aquellos días, e incluso de algunos gases que todavía se están emitiendo. Y luego, en general, el tema de la ceniza llegó a toda la isla de La Palma y fue un daño puntual en un momento dado. O sea, que digamos son 3 escalas de daño: las fincas sepultadas, las fincas cercanas a la zona del volcán y luego a nivel de toda la isla. ¿Cuánto significa esas 200 hectáreas sepultadas por la lava en la producción de La Palma y en la producción del plátano de Canarias en total? Mira, la producción de plátano de Canarias se desarrolla sobre 9.000 hectáreas, de las cuales unas 3.000 son la isla de La Palma. Pues de 3.000 se han sepultado 200. El porcentaje, hombre, es considerable, pero tampoco es preocupante desde el punto de vista de un desabastecimiento de mercado, que posiblemente hablemos luego. ¿Y las fincas cercanas, por ejemplo, cómo se han visto afectadas?
por la ceniza, porque además de las emisiones de lava que fluía y transcurría por el terreno, evidentemente había unas emisiones tremendas de material volcánico, de arena, como decimos aquí, ¿no? O sea, no es ceniza, porque la ceniza se piensa más en madera quemada, algo así. Son elementos minerales, o sea, realmente es arena volcánica, que bueno, por un lado, la arena depositada sobre las plantas que estaban en producción ha tenido un efecto abrasivo. Entonces, digamos que ha quemado físicamente los meristemos de crecimiento de las plantas y, bueno, no ha dejado crecer las plantas. Incluso los racimos que estaban a punto de ser emitidos también se han visto afectados por eso y esa producción no sirve para nada. O sea, las plantas es como si les hubieras pasado con una pistola de chorro de arena por encima. Es un poco lo más similar que podemos decir. Luego la arena también ha llegado al terreno. Entonces, en las fincas hay una capa de ceniza variable entre 5, 10, 15 centímetros, que curiosamente no pensamos que vaya a ser un problema. Es un material volcánico compuesto por potasio, calcio, o sea que al final son fertilizantes también. Puede tener un efecto positivo porque va a afectar al régimen de riego, en el sentido de que vamos a poder ahorrar agua con esa especie de capa impermeable, una especie de enarenado como lo que tiene en Lanzarote, pero bueno, digamos, brusco y puntual en un momento dado, ¿no? Entonces, los daños en las fincas cercanas han sido esas. También, lógicamente, hay fincas que no han sido sepultadas por la lava, pero que no se han podido regar, pues porque la tubería que las riega sí ha sido sepultada y rota por la lava, o fincas en las que no se ha podido acceder a lo mejor en esos 3 meses, porque las vías de comunicación también se han visto afectadas. O sea, eso sería el daño en la zona, digamos, del entorno. Y luego en el resto de la isla, la nube de ceniza llegó hasta Tenerife incluso y a La Gomera, según el régimen de vientos que había. Y esa ceniza, o esa arena, sí afectó a la fruta que se estaba cosechando en ese momento o que estaba pendiente de cosechar. Porque al fin y al cabo es un material abrasivo, o sea, es una especie de, ya te digo, de arena que se deposita dentro de los racimos de plátanos. No tiene ningún problema de toxicidad, pero sí el problema físico de que el plátano, como saben, es muy sensible a los roces. Entonces, bueno, un material abrasivo que se está colocando sobre los dedos, sobre los plátanos, cuando esa fruta se corta, se carga, se lleva al empaquetado, se transporta y se manipula, posiblemente el roce en ese momento en verde no se ve, pero luego el mercado sí lo detecta. Cuando esa fruta madura, son las famosas rayitas o manchas que han aparecido de la fruta de la palma. Y además de los daños en el cultivo, me imagino que también habrá habido daños en las infraestructuras, ¿no? Bueno, efectivamente, las conducciones de riego de las fincas cercanas, muchas se han visto afectadas. O sea, las tuberías que llevaban el agua hasta esas fincas han desaparecido. Lógicamente, al sepultarse por la lava, pues la tubería desaparece. Luego, otro tipo de infraestructuras afectadas son los caminos, las vías de comunicación. O sea, para los agricultores fue un problema tremendo. Gente que vivía a 10 minutos de su finca, pues tenía que dar toda la vuelta a la isla y tardar 2 horas para poder llegar a trabajar a las fincas. Y con el hándicap de que a lo mejor llegabas allí y las mediciones de gases o el viento, lo que sea, decían que no, o sea, no se podía entrar a trabajar, con lo cual se perdía todo el día de trabajo. Lógicamente hay fincas a las que al no poder entrar, al no poder regar, pues también esas fincas están prácticamente perdidas. Y luego otras infraestructuras que también se han visto afectadas son los, entre comillas, invernaderos. O sea, aquí hay parte de la producción que está bajo cubierta. No son invernaderos como se entiende habitualmente, herméticos de cristal o de metacrilato, sino que son estructuras de malla que sirven más bien como protección contra el viento. Entonces, en bastantes de ellas, al irse depositando ceniza sobre ese techo de malla, eso ha sido un sobrepeso para la estructura y se han venido abajo, ¿no? Según explica Javier López Cepero, el conocimiento y la experiencia de los técnicos de Agroseguro están ayudando a peritar los daños causados por el volcán. Desde que éste entrara en erupción, han sido varias las autoridades regionales, nacionales y europeas que se han desplazado hasta La Palma y allí han prometido ayudas y colaboración económica para paliar todos estos daños. Y precisamente sobre estas ayudas le preguntamos al técnico de Ecoplaca. ¿Se han concretado ya en el sector del plátano qué ayudas se pueden recibir? ¿Tenéis algo concreto, palpable? Si palpable quiere decir escrito en un boletín, no. La ayuda más directa es a toda la producción que se perdió, por esto que estamos hablando de los roces, fruta que hubo que tirar, etcétera, que ahí sí se ha valorado ya y se está pagando lo que creo que comentamos al principio, los 55 céntimos por kilo. O sea, se ha equiparado, digamos, a un temporal de viento, entonces ese dinero sí se ha pagado.
en distintos porcentajes. Vamos a ver, a las fincas a las que están totalmente sepultadas se les ha pagado el 100% de la producción. Se ha considerado esos 5 kilos por metro cuadrado, se ha considerado 55 céntimos por kilo y el señor o señora que ha perdido tanta superficie, pues se le ha abonado el 100% de la ayuda, lógicamente. Luego también está sobre la mesa una ayuda por parte del Gobierno de Canarias que consiste en, digamos, la puesta otra vez a cero del sistema. O sea, usted tiene una finca en la cual tiene que replantar, tiene que meter un tractor, tiene que moler todo ese material vegetal porque, como hemos dicho, la arena o la ceniza lo ha inutilizado. Entonces, bueno, ahí hay que preparar la plantación. Meter un tractor, meter estiércol, las enmiendas, arreglar a lo mejor el sistema de riego, levantar ese umbráculo, esa protección contra el viento. Entonces, hay un compromiso de que eso no le cueste dinero al agricultor, incluso el pago de la planta. Hay una ayuda que no es realmente una ayuda monetaria, sino que es una especie de conservación del derecho a recibir ayuda. El platanero canario cobra una ayuda de Europa. Entonces, bueno, es una ayuda que va en función de tu producción. Luego hay además un plus por aire libre, por superficie de aire libre, pero bueno, el grueso es una ayuda por producción. Y se compone del histórico de tu producción de los últimos 5 años, más o menos. Entonces, bueno, pues un agricultor que tenga una hectárea y que haya producido pues 80.000 kilos, por ejemplo, tiene derecho a una ayuda por esos 80.000 kilos. Es una media realmente, no es la ayuda, no son los kilos del último año, sino los kilos de los últimos años ponderados, ¿no? El agricultor que vaya aumentando su producción, pues va aumentando su ayuda. Entonces, bueno, estos agricultores que han perdido pues una hectárea ahí y que tenían una ayuda por esa hectárea, por la producción de esa hectárea, lo que les ha dicho el Gobierno de Canarias es que durante 3 años van a seguir teniendo derecho a ese histórico. O sea, la ayuda no, porque al no haber producción van a tener la ayuda de este año de la producción que han tenido. Pero no pueden seguir cobrando una ayuda por una producción que no van a tener porque está debajo de la lava. Lo que sí tienen es el derecho de decir, mira, yo esta hectárea que tenía aquí me la voy a llevar o la voy a cultivar en este terreno que está abandonado, que es un erial o que antes era de hortalizas o era de almendros o lo que sea y la voy a plantar de platanera. O sea, tienen 3 años, es el tiempo que considera prudencial la administración, para buscar otra superficie para llevarse ese histórico. O sea, mantienen los derechos, pero las ayudas no las cobran porque no están produciendo. Evidentemente, las ayudas a la producción no pueden cobrarlas porque no. Habrá otras ayudas que todavía no se sabe muy bien de dónde van a venir, de indemnizaciones por los daños que han podido tener, pero ya al mismo nivel que la gente que ha perdido casas o que ha perdido negocios o vehículos o cosas de este tipo. Uno de los grandes problemas que hay ahora mismo es digamos, de dónde sale el dinero para cada una de las ayudas posibles, porque es una situación totalmente nueva. O sea, una finca que ha sido sepultada por la lava, evidentemente no va a volver a producir. En esa superficie no se va a volver a producir, por lo menos en un corto plazo de tiempo. Sobre la lava es muy difícil decir en qué momento se va, incluso aunque la legislación de uso del suelo lo permita, que también hay que verlo, volver a recuperar esa hectárea que está 60 metros más abajo. Los agricultores han perdido la superficie sobre la que cultivaban y nadie les puede asegurar que la superficie que está encima de la que cultivaban sea suya o la puedan recuperar o puedan trabajar en ella. Pues yo no soy especialista en nada, y menos en derecho. Entonces, el régimen de propiedad de la tierra, hombre, la tierra, me imagino que la propiedad sigue siendo del propietario, valga la redundancia. Lo único que el uso de ese suelo habría que ver. Sí está claro que el terreno ganado al mar es del Estado. Pero vamos, un terreno que según su uso SIGPAC era producción de fruta o de frutales, aunque esté 60 metros bajo la lava, pues yo entiendo que seguirá siendo productivo en ese sentido. Lo que pasa es que técnicamente es muy difícil decir cuándo se puede meter ahí una pala excavadora, aplanar, meter tierra, infraestructura de riego, primero por el coste que puede tener eso y segundo porque la lava todavía está caliente. De hecho, están haciendo algunas vías de comunicación que son urgentes para conectar distintos puntos y las máquinas que están trabajando pues tienen este tipo de problemas, porque empiezan a profundizar un poco y a poca profundidad pues ya hay a lo mejor 500, 600 grados. ¿Y cuánto tiempo puede tardar en enfriarse? La referencia histórica más cercana, que es el volcán de San Juan, que también es en La Palma y fue en esa misma zona, hay agricultores que recuerdan que el volcán creo que fue en el año 49 y en el 51, 52 ya su padre estaba haciendo la finca. O sea, estamos hablando de 2-3 años a lo mejor, pero no se puede saber. ¿Se han establecido alguna de estas administraciones un plazo para dar respuesta? Porque el productor tiene que seguir viviendo y las administraciones se pueden dilatar.
No, hombre, lo único hay una cosa clara. Por ejemplo, las fincas que hay que replantar, una finca que haya sido, digamos, totalmente deteriorada por esta arena, por esta ceniza, y que haya que poner en producción, ahí sí tenemos una fecha tope. O sea, para que una plantación funcione en esas zonas de La Palma, la plantación hay que hacerla no más allá de final de septiembre. Una plantación que se haga ahí en octubre, noviembre, no va a progresar bien. La planta va a crecer despacio, invierno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces las plantaciones se deberían hacer, digamos, entre junio, julio, agosto y ya septiembre a lo mejor. Entonces, claro, esas ayudas que están comprometidas para la, digamos, limpieza de las fincas, meter el tractor, arreglar el riego, etcétera, sí debería haber una cierta certeza antes de junio, por lo menos. Y una pregunta sobre la producción del plátano. ¿Cuánto tarda en crecer la planta del plátano y cuánto tarda en empezar a producir? Bien, es una pregunta muy, muy habitual desde la península. A ver, el plátano es Sí, una hierba. ya lo siento por el desconocimiento de este No, no, sector. no, me encanta porque esto llega a mucha gente y así se puede difundir. El plátano es una hierba, o sea, no es un árbol. Vamos a olvidarnos de que sea un melocotonero, de que sea un naranjo, no. Es una hierba. Entonces, bueno, partimos de una planta in vitro, una maceta de 1 litro con una plantita pequeña que tiene pues a lo mejor 5 o 6 hojas. Eso se pone en el terreno, vamos a decir, el 1 de junio. Entonces, la planta sigue emitiendo hojas en función del calor. En los meses de verano, cuando hace más calor, puede emitir hasta una hoja por semana, o incluso un poquito más si hace mucho calor. Y en los meses fríos, en invierno, por ejemplo, pues en enero una hoja al mes. Depende mucho de la temperatura. El plátano por debajo de 13 grados se para y su óptimo son 24 o 25 grados de crecimiento. Entonces, bueno, en una situación normal, una planta puesta de maceta el 1 de junio en un terreno va a ir creciendo y en torno al 1 de junio del año siguiente, más o menos, ya no va a emitir una hoja, sino que va a emitir el racimo. Entonces sale el racimo de plátanos y empieza a desarrollarse ese racimo. Ese racimo puede estar, pues, también depende, 4 o 5 meses. Con lo cual, un racimo emitido el 1 de junio lo vamos a cortar a lo mejor para mandar al mercado pues a final de septiembre, octubre. Esta es la teoría. Luego, ¿qué pasa? Pues que hay inviernos más cálidos y la planta corre más, hay zonas de plantación que son más en altura y entonces la planta va más despacio, pero en general podemos hablar eso, de que se tarda desde que uno pone la planta hasta que se cosecha el fruto, 16, 17 meses. Acabamos de conocer un poquito más el cultivo del plátano. Y aunque no sabía cómo es el tipo de planta que lo produce y cuál es su desarrollo, lo que sí me consta es que los agricultores de plátano son uno de los sectores productores más organizados de España. Y no solo porque se integran en grandes cooperativas como Coplaca, sino también porque todos los plataneros han apostado por una marca de calidad común, la indicación geográfica protegida Plátano de Canarias, que es el marchamo que los ampara y diferencia. Es la única forma de sobrevivir. O sea, hasta el año 93 teníamos reservado el mercado en la península y no podía entrar banana. En el año 93, cuando se libró el mercado, pues se vio eso, que o nos uníamos y nos organizábamos o la banana nos barría. O sea, la banana está en manos de empresas muy fuertes, multinacionales, normalmente de Estados Unidos, que se pueden permitir el lujo de inundar la península de banana a 20 céntimos, ¿sabes? Hacen eso 3 meses y nos hunden. Se vio que, entre otras medidas, una de las cosas necesarias era unirse, que fuera una sola voz, organizarnos aquí bien y ya te digo, pelearnos aquí, porque aquí hay tortas. Luego, a la hora de salir a pedir algo, es un argumento y un criterio nada más. Durante los meses de la erupción, desde Asprocan, desde la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias, se puso en marcha la campaña Un plátano por La Palma. Y además se lanzó una etiqueta de la indicación geográfica protegida de la marca de calidad de la IGP con la foto del volcán para explicar que esos plátanos eran oscuros por los daños causados por el volcán Cumbre Vieja. ¿Qué resultados ha dado esta campaña? ¿El consumidor crees que vamos a seguir apoyando o que nos vamos a cansar? Porque seguiremos teniendo, a lo mejor no esos plátanos ya oscuros, pero sí que, como has comentado, que sí que puede haber plátanos dañados. Cuando vimos que gran parte de la producción de La Palma se iba a ver afectada porque la nube de cenizas cubrió toda la isla, lo primero que se hizo desde el sector fue decir, oye, vamos a embolsar la fruta. Hay una práctica que hacen algunos agricultores que es colocar una bolsa de polietileno simplemente por proteger la fruta contra plagas, incluso contra el roce. Entonces, bueno, lo primero que se hizo fue embolsar toda la fruta.
pero evidentemente había ceniza que incluso entraba por la perforación de la bolsa y llegaba a afectar. Entonces, bueno, en el mercado se vio el efecto. El mercado, al cabo de 2 o 3 semanas, cuando la fruta esa fue a maduración y salió al mercado, oye, los maduradores y los clientes empezaron a decir, oye, ¿qué pasa con esto? Es una fruta que viene totalmente oscura, totalmente rosada. Entonces ya lo asociamos al tema de la ceniza. Y ahí se tuvo la idea desde Asprocan, desde el sector, de, bueno, ya que no era un daño realmente en la calidad interior del plátano, sino simplemente exterior, y yo invito a cualquier persona que esté viendo este podcast a que compre un plátano, digamos, no maduro del todo, sino pintón, como decimos, y lo arañe. Lo arañe con una lija o con lo que sea, y vea lo que pasa en 3 o 4 días. Se pone horrible, se pone feísimo, y sin embargo por dentro no hay ningún problema. Entonces, bueno, se diseñó esta campaña para hacer ver al consumidor que esa apariencia estética totalmente deteriorada era simplemente consecuencia de un fenómeno circunstancial que era pues la nube de ceniza que afectaba a la palma, y que encima para los agricultores pues era un sobreesfuerzo el haber puesto ese plátano en su mesa, porque trabajar en esas fincas con el tema de la ceniza cayéndoles encima, hay por ahí fotos muy, muy emblemáticas, ¿no? de agricultores totalmente llenos de ceniza, que incluso hubo ocasiones en las que se dijo, mira, no se puede entrar en la finca, o sea, esas condiciones laboralmente no son seguras para trabajar. Entonces, bueno, ese plátano llegó a la península con mucho más esfuerzo que el plátano que llegaba normalmente. Entonces, y ese deterioro de su estética, pues no tenía que ser un problema desde el punto de vista de su consumo. Entonces, bueno, se diseñó el tema de la etiqueta y la verdad es que la aceptación fue muy buena. Por lo menos en las primeras semanas fue muy buena. Luego, ¿qué ocurre? Pues que de todo nos cansamos, evidentemente. Yo como consumidor puedo apoyar determinado fenómeno parecido durante un cierto tiempo, ¿no? Yo como consumidor de plátanos no tengo problema. De hecho, aquí estamos acostumbrados a comernos pues lo que no se exporta a lo mejor por roce, porque no cumple con las categorías extra o primera, es la segunda que se queda aquí, es lo que nos comemos sin ningún problema. Pero bueno, una persona que esté acostumbrada a un plátano con una apariencia determinada, a lo mejor al principio pues su solidaridad le hace comprar esa fruta que aparentemente tiene peor calidad. Pero luego, sobre todo también el problema venía no tanto por los consumidores, que lo veían claro, sino por los detallistas, por las fruterías, por las tiendas, porque lógicamente había una parte de la producción que no se vendía. Entonces, bueno, una vez que se acababa el consumidor solidario, la producción que quedaba allí para el frutero, por decirlo así, era una pérdida, ¿no? Y de cara a los próximos meses, ¿se espera que en el mercado caiga la oferta de plátano? Puede que haya menos porque hay obviamente unas hectáreas que están afectadas. ¿Cómo puede afectar también eso a la entrada de bananas, ¿no? de terceros países, que es el gran competidor del plátano de Canarias? Bueno, evidentemente la producción perdida no va a llegar al mercado. La producción que está bajo la lava ha desaparecido, pero bueno, estamos hablando de 200 hectáreas frente a las 9.000 de plátano de Canarias. Pues esa pequeña merma de la producción, pues puede ser que sí, que haya, digamos, una entrada de banana correspondiente a ese pequeño, a esa pequeña falta de producción. El mercado de la península de plátano tiene un volumen determinado. Podemos decir grandes cifras, 7, 8 millones de kilos a la semana. Si Canarias manda 5 millones de kilos, hasta 7, 8 lo que entra es banana. O sea, entran 2, 3 de banana. Ahora en verano, lógicamente, la producción es menor. O sea, tradicionalmente en verano se come menos plátano. No hay colegios, no hay comedores. Hay otras frutas alternativas que apetecen mucho más. Hay helados que apetecen mucho más que un plátano. Pero luego en septiembre, octubre se recupera el consumo. Y bueno, puede ser que circunstancialmente en ese momento puntual sí se note algo y entre algo más de banana. Pero vamos, que no podemos hablar en absoluto de un desabastecimiento del mercado ni nada de esto. O sea, va a seguir habiendo plátanos para el mercado sin ningún problema. Coplaca es una cooperativa de segundo grado que se constituyó en el año 70. Desde las cooperativas se han establecido una serie de ayudas a los afectados, más allá de que sean agricultores o no, por esa base social que tiene. Con el tema del volcán todavía la cosa está un poco en shock. A ver cuáles son las necesidades de cada una de las cooperativas. Si te digo que, por ejemplo, una cooperativa nuestra es Covalle. Covalle desapareció, o sea, la lava cubrió el almacén de la cooperativa Covalle. Entonces, Covalle está ahora empaquetando en otra nave que estaba sin uso, y gracias también a la solidaridad de otras cooperativas de Coplaca, una le prestó pues todo el software de trazabilidad, por ejemplo. Otra le prestó un trozo de la máquina que no estaba utilizando. Jaulas para recogida de la fruta. O sea que ahí la solidaridad intercooperativas ha funcionado de maravilla. Luego también, por supuesto, durante la erupción volcánica, las cooperativas
que eran Covalle, y otra, Volcán de San Juan, que no podían empaquetar, su fruta se empaquetó en otras cooperativas de La Palma. Lo cual también fue un esfuerzo tremendo por parte de todo el mundo, de la fruta tener que llevarla hasta otro sitio, recibir fruta que no era de tu cooperativa para empaquetar, con todo lo que ello supone de cambiar la trazabilidad, de cumplir la legislación de un día para otro, con ese tipo de dificultades, ¿no? Pues muchísimas gracias, Javier López Cepero, por acercarnos en esta ocasión al campo de La Palma y al campo afectado por el volcán Cumbre Vieja. Pues nada, gracias a ti, Elisa, y encantado de colaborar con ustedes. Hasta otra. En Cultivando el Medio Ambiente, además de sembrar conciencia, también queremos plantar reflexiones. Así que mientras tú rumias las tuyas, yo te presto las mías. Qué pronto nos olvidamos de asuntos que han sido de rabiosa actualidad, como lo fue la erupción del volcán. ¿La noticia solo interesaba mientras el Cumbre Vieja escupía lava? ¿O habría que hacer seguimiento a la reconstrucción de la vida de miles de personas afectadas que a buen seguro se largará durante años? Las noticias son noticias porque son hechos novedosos. La situación derivada de la erupción del volcán es casi inédita por su magnitud, y por eso las diferentes administraciones rápidamente han comprometido ayudas y apoyos económicos. Pero estas administraciones llegarán a tiempo para que los plataneros puedan comenzar a instalar sus plantaciones en los próximos meses. La solidaridad de los españoles se hizo patente, una vez más, durante los meses de la erupción del Cumbre Vieja. Sin embargo, aunque el mercado no se va a ver muy afectado por las hectáreas de plátano sepultadas por la lava, ¿estaremos dispuestos a seguir siendo solidarios con el plátano de Canarias un año después de la erupción? En este episodio de Cultivando el Medio Ambiente hemos viajado hasta La Palma para aprender un poco más sobre su campo, el plátano y la situación de sus plataneros. Porque el campo, aunque lo tenemos cerca según salimos de nuestro núcleo urbano, sigue siendo un gran desconocido. Y para eso, para acercarte al campo, te esperamos aquí, en Cultivando el Medio Ambiente. Así que cuídalo y cuídate.